Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dancoa y Andrea Pérez Simontini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como una afición. Dio en espejo público y en gente la declaración. Sé que vio un ovni monstruoso. Así de animados abrimos la puerta secreta al universo, y el caso de hoy que nos ocupa es muy curioso porque siempre estamos hablando de avistamientos terrenales, pero en esta ocasión ha ido mucho más lejos Nando Domínguez, porque vamos a hablar de un ovni que apareció en el mar, nada menos, curioso. Nando Domínguez, buenas noches. Buenas noches, Isa. Pues sí, como lo has dicho, este es un caso que la verdad yo cuando lo descubrí en el libro de un amigo me pareció súper interesante. Y para dejar de mirar al cielo, pues ahora vamos a mirar, digamos, el agua. El agua, que eran unos pescadores, nos situamos en Alicante, ¿no? Sí, nos situamos en el año 84-85 aproximadamente, en Alicante, y hablamos de un señor que se llama Juan, y él pues con su hijo pues le gustaba mucho pescar, ¿no? Todos los sábados por la noche, después de cenar, pues siempre el hijo mayor de Juan, pues siempre salían para pescar a altas horas de la noche, y muchas veces pues se les hacía, se les amanecía, ¿no? Sí. Pasaban muchísimas horas en la mar. Juan disponía de una embarcación bastante curiosa, que tenía hasta camarote y todo, porque lo disponían pues para dejar, digamos, para alejarse bastante del puerto marítimo de Alicante. Ya. Y podían pasar bastante cómodos la noche. Se encontraban siempre sentados tranquilamente sobre la borda de la embarcación, y tenían pues las cañas de pescar, ¿no? Las cañas las tenían siempre puestas en una zona con unos amarres especiales para que estuviesen quietas y estuviesen pescando, pero esa noche la verdad que estuvieron bastante tiempo esperando a ver si pescaban algo. Sí. Creo que estuvieron hasta 5 horas esperando a ver si picaba algún pez, y por lo que fuese esa noche no pescaba, no caía ningún pez en la caña, bastante extraño. En otras ocasiones habían pescado bastante ya en poco tiempo. Ahí empezó el mosqueo, ¿no? Porque era raro que no pescaran. Bueno, nada. ahí no le dieron mucha importancia en un principio. Pero bueno, era bastante curioso porque, claro, otras noches ellos habían estado pescando, ¿no? Y por lo que fuese la mar estaba bastante tranquila. Era una noche despejada, cielo despejado, estaba todo muy tranquilo, ¿no? Como Sí. si algo fuese a suceder, cosa que sucedió, claro. Bueno, ¿y entonces qué pasó? De repente ven un resplandor, ¿no? A lo lejos. Exactamente, sí. Ellos mientras seguían charlando y tal, bajo esa noche silenciosa, pues ven un resplandor por debajo del agua, a lo lejos, que se fue ensanchando poco a poco. Cada vez se iba, digamos, había una luz central, la luz del medio era más intensa, y a partir de esa luz como que salía otra especie de luz luminaria, que era la que se hacía más extensa, iba creciendo, ¿no? Sí. Pues hasta ahí ellos pensaron pues que era un submarino, ¿no? O algo. Claro. Pero claro, no se te espera que sea lo que va a suceder ahora, claro. Este objeto se acercó, esta luz, porque era una luz en un principio, lo vieron, se fue acercando en dirección hacia el barco, hacia donde ellos estaban. Sí. Entonces ellos empezaron a entrar un poquillo en pánico, ¿no? Porque ven que se está acercando por debajo del barco, incluso llega a pasar por debajo del barco. Ya, claro, sí, que le pueden ahí destrozar empiezan a el asustarse barco. porque, claro, tú imagínate estar en el barco, mirar hacia el fondo del mar, y es que se iluminó todo. Decían que se había iluminado todo, que como que tenía esa luz tenía muchísima potencia, e incluso estaban viendo hasta el fondo, ¿no?
Ya, podían claro. llegar a ver más parte del fondo. Temerían por su vida porque, claro, aunque sea una cosa terrenal, un submarino, lo que sea, pues si se pone debajo, pues puede destruir la nave Claro, yo creo completamente. que entrarían en pánico, en terror. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es eso? Pues claro, como en un principio pensaron que se trataba de un submarino, pero claro, luego más tarde ya vieron que no, ¿no? Trataron de poner en marcha su embarcación al ver la luz, Sí. pero la embarcación, digamos que no tenía corriente eléctrica, ¿no? Incluso tenían un pequeño farol que es el que les alumbraba y tal, y lo curioso, que se había apagado, ¿no? Tampoco desprendía luz, es como que el sistema eléctrico por este objeto se había fallado todo, ¿no? Ya. Lo curioso es que el agua estaba sin ningún movimiento extraño. Después del paso de la luz, el agua estaba muy tranquila. Es bastante curioso, tampoco emitió ningún ruido, ninguna vibración ni nada, ¿no? Sí. Y pasando el tiempo, aproximadamente a más de 1 kilómetro donde ellos se encontraban, este objeto salió de la mar, era esférico y se situó a una altura de 200 o 300 metros. Permaneció estático, como unos 20 segundos aproximados, con una intensidad de luz enorme, que incluso parecía que se hubiese hecho de día, ¿no? Porque iluminó toda la zona. Era una luz, digamos, como la luz del sol. El objeto era de color blanquecino, azul-violeta. Los testigos no supieron definirlo exactamente. Sí. Y de repente, de acto seguido, pues el objeto salió disparado a una velocidad descomunal hacia el cielo y que era imposible casi de seguirlo a simple vista, ¿no? En cuanto este objeto desapareció en el cielo, el señor Juan volvió a intentar arrancar su embarcación y el motor esta vez sí funcionaba, ¿no? Y así como el farol, que también empezó a iluminarse y todo, ¿no? Echaron a toda máquina hacia el puerto de Alicante, a toda mecha. Claro, no me Cuando extraña. llegaron, dejaron su embarcación y se dijeron pues para casa, ¿no? Y Juan estuvo pues hasta el día siguiente acostado, casi no comió, bueno, que estaba un poco impactado por esto, mientras que su hijo pues estaba más tranquilo, ¿no? Creo que Y incluso... hoy en día, pues Juan, Sí. por lo visto, no se atreve a salir solo a la mar, sobre todo por la noche, y ahora lo hace solo pues alguna vez de día, pero siempre acompañado, no se atreve a salir solo después de ese encuentro con ese objeto. Claro, que le impactó de tal forma que ya, incluso hoy en día, después de que han pasado los años, no es capaz de salir a la mar por la noche, y no me extraña, yo lo comprendo perfectamente. Oye, Sí, yo también lo comprendería perfectamente porque a lo desconocido siempre tenemos miedo. Y claro, ¿quién vuelve a la mar después de este encuentro, no? Y además, fíjate, el mar, ese gran desconocido tan inmenso. Oye, Que no sabemos lo que hay abajo. ¿dónde esta historia que nos estás contando, de dónde la has sacado? Esta historia la saqué de un libro que me regaló un amigo que se llama Ruperto Tortosa, Desvelando el Gran Misterio, que lo escribió él, pues exactamente la fecha no sé cuando salió el libro, pero vienen casos bastante interesantes. Es un libro con un alto conocimiento, que yo lo recomiendo a la gente, y personalmente me ha costado leer y entender algunas cosillas porque soy un poquito novato, digamos, en mucha temática del libro. Bueno, pues te he de decir que tenemos a Ruperto Tortosa, al mismo, aquí, al otro lado del teléfono. Nando. Y siempre me sorprende estas personas. Así que quien mejor nos va a contar, nos va a hablar de sus libros, además tiene una postura, un punto de vista muy interesante, que rompe con los investigadores habituales y que además lleva toda una vida investigando. Ruperto, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros en vuestro programa. Y nada, pues preguntarme lo que queráis. Bueno, contaba Nando que cómo te pusiste en contacto tú con esta persona, porque este es un caso que aparece en tu libro Desvelando el Gran Misterio. ¿Cómo averiguaste el caso? ¿Cómo fue? Bueno, yo hace muchos años pues hice mucha radio y hacía programas, los grabábamos en el estudio y hice un reportaje. Entonces yo usaba el cine, en vez del vídeo, el cine. Sí. Luego ya cambiamos las cintas a vídeo y tal. Bueno, el caso es que la voz que me ponía en off en la cinta, que con esa cinta ya aprovechaba para dar conferencias, pues me la ponía ese amigo, Juan. No puedo decir los apellidos porque el hombre, pues... Y entonces el hombre tenía una voz
agradable, una voz grave pero extraordinaria, y iba muy bien para el fondo de esta película que yo proyectaba, y luego a continuación daba yo unas charlas, ¿no? Sí. Y entonces, ese fin de semana, el hombre, porque creo que no me acuerdo si era viernes o jueves, cuando él podía, y por la noche grabábamos el programa, o sea, grabábamos un programa y también grabábamos, porque lo hicimos en 3 o 4 veces, la cinta esta, la voz en off. Sí. Entonces, no vino esa semana, y entonces me dijeron, no me lo aclaraban, pero me hicieron entender que le había pasado algo. Y entonces, pues yo estaba preocupado, ¿no? Bueno, pues a la otra semana digo, bueno, pues si no, ya le llamaré por teléfono. Porque me dijeron que no tenía mucha importancia, ¿qué tal? Bueno, entonces a la otra semana, cuando íbamos a grabar el programa, él vino. Y entonces me contó este suceso que le había ocurrido con su hijo. Y entonces pues me llamó la atención y lo puse en mi libro, porque es muy curioso, porque luego pongo 2 casos, en este libro pongo 2 casos, y luego después un caso de los buenos, así llamándolo, y otro caso de los malos. De los buenos. ¿Y qué diferencia? A ver, ¿por qué uno es bueno y por qué otro es malo? Bueno, es que el tema en cuestión es un poco complejo, porque lo que yo he estado, por ejemplo, pues no sé, yo qué sé, desde el año, es que ni lo recuerdo. Tengo entendido que empezaste con 6 o 7 años ya a interesarte por el fenómeno, ¿no? Pero cuando yo empecé a darme cuenta de ciertas cosas, pues a los 26, 27, 28 años, entonces cambié un poco de rumbo, porque no era ese, ¿cómo decirte? El verdadero estudio de estos casos, ¿no? Porque la gente ha hecho un dogma de fe de lo que es el caso OVNI. Todos que se vean luces, que si son naves extraterrestres. Yo, particularmente en mis 4 libros, pues aclaro que son, y solamente un 1% de todas las cosas que se ven por el cielo, sí, bajo un criterio un poco especial, pues considero que sí, que pueden ser, porque es que eso es muy largo. Cada 2 años el planeta Marte y la Tierra se acercan en el movimiento de traslación alrededor del Sol, y entonces es cuando pueden entremezclar ciertas cosas, y entonces en esos momentos sí que puede suceder. Pero luego cuando se van separando otra vez, están 2 o 3 meses más o menos los planetas bastante cerca, y a los 2 o 3 meses lo que ha venido se tiene que ir porque no pueden seguir, por una serie de circunstancias que yo en mi libro lo explico. Gravedad, son cosas atmósfera, que durante toda mi vida he estado estudiando, y a partir de los 26, 27 años descubrí ciertas cosas, y entonces fue mi investigación sobre ese camino. Y entonces yo en ese camino he descubierto muchas cosas, y entonces por eso yo siempre, como habrás, no sé, como yo he dicho muchas veces en mis libros incluso, que no se puede viajar por el universo. O sea, el ser humano no puede, por muy sofisticado, por una serie de razones que explico en mis libros. Pero claro, lo que yo he estado durante tantos años estudiándolo, pues es muy dificilísimo en 15 o 20 minutos explicarlo, porque tengo que explicar muchas cosas antes de llegar a ese conocimiento, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más, aproximarnos todo lo que podamos. Dices que el ser humano no puede viajar, pero claro, estamos hablando de extraterrestres que no son humanos, entonces que tienen otras características. ¿Por qué dice tampoco pueden ellos viajar, tema de gravedad, de atmósfera? Fíjate, es que la gente dice, de no sé qué galaxia ha venido los seres, no sé cuántos, no. Cada sistema solar, tiene su Dios. Entonces no se pueden inmiscuir los de un sistema solar en el otro sistema solar. O sea, cada uno tiene su guía, su Dios solar. De hecho, en la religión católica y en la fe cristiana, pues se dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas en un Dios verdadero. Esas son cosas que son dogmas, pero bueno, yo pienso lo siguiente: cada planeta tiene, llamémoslo así para entendernos, sus dimensiones.
o sus mundos físicos sutiles, mundos invisibles, mundos suprafísicos, en donde cada planeta tiene los suyos individuales y los materiales de que están construidos esos mundos sutiles son distintos de un planeta a otro. Entonces, si el ser humano, lo mismo que se manifiesta aquí en este planeta con su cuerpo físico, cuando va a dormir, sale del cuerpo en otros cuerpos más sutiles y se va a esos mundos invisibles o a esas dimensiones. Para que nos entendamos, no son dimensiones, porque hay un lío muy grande en eso, pero yo llamo dimensiones en este momento para que nos entiendan las personas que nos están escuchando. Sí, los universos paralelos que se suele decir, ¿no? Sí, uno dice mundos paralelos, otros mundos suprafísicos, otras dimensiones, pero cada planeta tiene los suyos, con unos materiales distintos, y nosotros cuando dormimos salimos, y con esos cuerpos, lo mismo que es un axioma hermético que dice, lo mismo que es arriba también es abajo. Lo grande se manifiesta en lo pequeño. Entonces, digámosle que el hombre es el microcosmos y en este momento el planeta es el macrocosmos. Lo mismo que tiene el planeta lo tiene el ser humano. El ser humano no es solamente lo que vemos físicamente. De hecho, cuando morimos, eso que no vemos sale. Y entonces todos los átomos, toda la estructura del organismo se va disgregando, ya no hay nada que lo mantenga unido, trabajando al unísono. Entonces, cuando el planeta Marte y la Tierra, en el movimiento de traslación alrededor del Sol, se acercan, esos mundos suprafísicos, esas dimensiones individuales de cada planeta, llega un momento en que se mezclan, se entremezclan. Entonces ese es el momento justo en donde pueden venir de allí, pero no de otros planetas, ni siquiera de otros sistemas solares, porque el ser humano no tiene aún la capacidad, no tiene aún, por muy desarrollado que esté tecnológicamente, no tiene la capacidad de utilizar un cuerpo para vivir un poco o poder desplazarse por el sistema solar. Precisamente ese cuerpo, en las escuelas de misterios occidentales, porque hay orientales también, pero en las occidentales se les llama el cuerpo del espíritu de vida. El mundo del espíritu de vida es una dimensión muy amplia que abarca todo el sistema solar. Entonces, mientras no se disponga el ser humano de un vehículo capaz del mismo material que le permita viajar de un planeta a otro, no lo podrá hacer. Y eso se consigue con una pureza y un trabajo enorme durante muchas vidas. Y sin embargo, cuando se puede, y el ser humano es muy avanzado, puede conseguir otro vehículo que está predestinado en un futuro, que se llama el vehículo que pertenece al mundo del espíritu de vida, divino. Entonces sí que pueden viajar de un sistema solar a otro, pero no les hace falta ninguna máquina, ningún platillo, ni nada de nada. Esa esfera que se vio, que salió de debajo del mar, es un ser muy elevado, que en ese momento se le permitió a esa persona poder verlo. Pero no es ninguna nave, ni es nada de nada. Es que hay un dogma de fe con respecto a todo lo que se ve por el cielo son naves extraterrestres. No, señor. Yo llevo muchos años. Yo ahora tengo, como he dicho, en marzo haré 65 años. Llevo toda mi vida. Entonces, llegó un momento en que no me cuadraban ciertas cosas. Vamos a ver, desde el año 40 o tal, yo que sé los años que llevan investigando, y siguen en las mismas, en los mismos planteamientos que entonces, me acuerdo yo en las revistas Karma 7, El Mundo Desconocido, los mismos planteamientos de entonces, ahora, ¿cómo? En 60 o 70 años no han avanzado nada. ¿Por qué? Porque no han ido por el camino adecuado, que es donde yo me di cuenta que estaba equivocado en buscar a este tema, investigarlo, por lo que ya estaba, como se dice, dogmatizado. No es así. O sea, hay un error bastante grande. Lo que pasa es que estas cosas, pues, hay que ir poquito a poco para que la gente medite sobre ello. Por eso mi libro se llama Desvelando el Gran Misterio, en singular. Pero todo tiene que ver con lo mismo. O sea, es un tema bastante complejo, que es muy difícil de lo que en tantos años he podido descubrir en 15 o 20 minutos que lo comprenda la gente. Es dificilísimo. Pero una cosa, estás hablando de que el ser humano no puede ir a otros planetas, pero y al revés, o sea, un ser extraterrestre. Sin embargo,
existen otros seres mucho más elevados, pero no tienen nada que ver con la tecnología, con las naves, nada. Eso no tiene nada que ver. Es distinto. Yo descubrí ciertas cosas porque me fui apartando de todos estos grupos de contactados, aquello fue terrible, ¿no? Y yo me fui apartando, pero descubrí ciertos conceptos y es con lo que me he guiado durante toda mi vida, y he descubierto muchísimas cosas que las he plasmado en mis libros. Sí. Hay que recordar que tienes 4 libros: OVNI, una historia muy particular; el segundo, Desvelando el gran misterio, que era el que comentabas; otro que es ¿Cómo no eran extraterrestres? Preguntando. Y el cuarto, OVNI, la otra realidad. Pero de todas maneras, a Nando Domínguez, que lo tenemos aquí un poco abandonado, a ver, después de estas declaraciones te dejas un poco tú Nando, que estás más versado en el tema. ¿Qué tienes que decir a todo esto, Nando? ¿Algo que le quieras preguntar? Pues en primer lugar, que gracias a Ruperto por estar aquí. Como le comenté, su libro para mí, yo como una persona que está comenzando este camino, me pareció muy interesante. Yo creo que muchas veces me tocó leer las cosas varias veces para poder llegar a comprender su alto conocimiento, porque yo estoy muy verde en esto. Y me gustó tengo aquí algunas preguntas del día cuando estuve leyendo su libro, que lo leí hace tiempo, y me gustaría que nos hablase un poquito sobre el acontecimiento cósmico que habla en su libro, y también un poquillo sobre si estos seres, los seres, creo que entender que hay buenos y malos y hay diferentes razas. Creo que nos resuma un poquillo Ruperto sobre esto. A ver, pues Ruperto, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, en el gran acontecimiento cósmico hablo un poco. De hecho, en el canal Historia Televisión salió, no me acuerdo en qué año, lo pongo ahí, lo que pasa es que no me acuerdo ahora, un reportaje muy bueno que hicieron sobre el planeta Marte y unos eventos que, creían que había sido con el planeta Tierra, ¿no? Es decir, hay otra historia, toda la vida la hemos llevado en las religiones, que si los luciferes, que si no sé cuánto, que si los ángeles. Efectivamente existen, pero están mal comprendidos. Es decir, nuestra humanidad, nosotros, en el periodo terrestre, que es ese que estamos, toda la humanidad, estamos evolucionando, estamos desarrollando, aprendiendo, están sucediendo muchas cosas porque son necesarias, pero anterior a esta humanidad, no hace 40.000 ni 50.000 años, no, que va, hace más de 1,5 millones de años, o quizás más. De hecho, las pirámides son vestigios de alguna humanidad, no se sabe. Y en las últimas dataciones que hicieron del tiempo de las pirámides, ahora resulta que son más de 800.000 años las pirámides. ¿Cómo es eso? O sea, hay una serie de cosas que no cuadran, pero están descubriendo con nuevas tecnologías y están logrando descubrir ciertas cosas por eso. Entonces, la humanidad anterior a nosotros se le dicen ahora los ángeles, pero hubieron unos rezagados, igual que, por ejemplo, los simios, es de nuestra humanidad, pero cuando se dio el paso de ser parecido a los animales a ser humanos, sí, entonces se quedaron unos rezagados que no consiguieron avanzar, que son los simios. Ahí está el eslabón perdido, tanto buscarlo. Pues con los ángeles pasó lo mismo. Cuando dieron el paso desde humanos a ser ángeles, hubieron unos rezagados que no pudieron unir el intelecto con los sentimientos, el fuego y el agua. Lo que la masonería, la leyenda masónica dice, que no se ha comprendido. Entonces, esos rezagados que no consiguieron ser ángeles son los luciferes. No son ángeles caídos, no, son ángeles fallidos. No llegaron a ser. Entonces, ahí hubo un follón muy grande que se habla de la Atlántida. La Atlántida no hace 40.000 años ni 5.000 años, como creen que las pirámides. La Atlántida es más de 1,5 millones de años atrás, o más todavía. Hay una serie de cosas que se ha tendido un velo sobre ello, pero poquito a poco se está descubriendo. Entonces, hay un follón, precisamente los luciferes no llegaron a
a unir el intelecto con los sentimientos, solamente desarrollaron el intelecto. Entonces, esa influencia empezaron a minar sobre la raza humana que empezaba como humano. Y hubieron una serie de destrozos porque hubo un desarrollo inarmónico. O sea, el intelecto y los sentimientos tienen que evolucionar a la vez. No se puede desarrollar solo el intelecto y dejar los sentimientos ahí abandonados. No, puede haber unos cataclismos, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Hay un fuerte desarrollo del intelecto y los sentimientos de verdad se están dejando un poco atrás. O sea, todas las erupciones volcánicas y todo esto es por eso un desequilibrio. Es decir, igual que nosotros tenemos unos sentimientos, el planeta Tierra, Gaia, tiene sus sentimientos, y cuando se desequilibra se producen todos los trastornos que se producen. Nos creemos porque somos muy intelectuales y no es así. Por ese camino no se entiende nada. O sea, hay ¿cómo decirlo? Es tan complejo que necesitaríamos 5 o 6 horas para explicar todo esto. Pero yo lo he querido plasmar en mis libros, porque, ya lo he dicho antes, lo que en muchos años yo he descubierto, no lo puedo decir en 15 o 20 minutos. Entonces lo he tenido que ir poco a poco plasmando en los libros para todo aquel que lo quiera. Ahí lo tiene, lo puede leer. Oye, por lo que te estoy oyendo, podríamos estar los seres humanos en una fase transitoria que cuando evolucionemos con los sentimientos y mentalmente, intelectualmente, pasamos a ser otros seres superiores que son los que están en otros planetas. Bueno, cuando lleguemos y el cambio se produzca en este planeta y consigamos desarrollar, es que aún queda muchísimo. El ser humano no está aún todavía preparado. Es decir, mira, cuando todo el diluvio de Noé y todo esto, que si el arca de Noé y el jardín del Edén no son lugares ni son objetos. El jardín del Edén era un estado de conciencia y un estado de densidad del planeta y todo lo que habitaba en él. Es decir, cuando el ser humano estaba desarrollándose para producirse el cambio, en la Biblia dice, y Dios le dijo a Noé, tiene que construir la arca de esta forma, con tantas toberas, no sé cuánto. Pues si te fijas bien, y has estudiado un poquito de anatomía, te das cuenta que lo que se está describiendo ahí son las vías respiratorias, los bronquios, los alveolos pulmonares, etcétera, etcétera. Es decir, no es ningún arca, y todo el mundo buscándola, y no la encuentra, y mira, ¿quién la han encontrado? No, señor, es las vías respiratorias, es un cambio. Y ahora el cambio nuevo que se está produciendo es, estamos construyendo otra forma para que en un futuro podamos vivir. El que no construyó anteriormente su arca de Noé no pudo seguir viviendo. Bien. Pues lo mismo va a pasar ahora. Es decir, Cristo, cuando en la resurrección dijo que se presentó y se apareció, Jesús, Cristo, es una palabra compuesta. Y Cristo utilizó un cuerpo más sutil que tenemos, que es el que estamos preparando, que es el cuerpo etéreo, que en griego se dice cuerpo del alma, soma suchikon, que quiere decir cuerpo del alma. Entonces, Cristo se manifestó en ese cuerpo porque el físico se había destruido. Porque era tanta la frecuencia vibratoria que tenía Cristo que si los esenios no manipulaban su cuerpo, se desintegraba. Pero en la cruz no pudieron y entonces se desintegró en la tumba. ¿Qué ocurrió? Se produjo una plasmación de esa figura en negativo en la sábana santa. Entonces, en el cuerpo que se manifestó Cristo después, que no le reconocieron las santas mujeres, era un poquito más grande que el físico, por eso no le conocieron, hasta que se dieron cuenta de que era él, pero funcionando en el soma súchico. Es el próximo cuerpo, como los pulmones fueron las nuevas tendencias a vivir en estos nuevos tiempos. Pues en los próximos nuevos tiempos tenemos que desarrollar ese vehículo para poder manifestarlo. Por eso nos damos cuenta, y será un periodo en donde la Tierra será muy parecido entonces a lo que es Júpiter ahora. O sea, hay una serie de cosas que la gente desconoce. ¿Quiénes son esos seres que pululan por aquí? Bueno, pues se les llaman elementales, que confunden a la gente. Yo en mis libros explico quiénes son. Y ese 1% que pueden
porque quebrantaron las leyes naturales, pudieron venir a nuestro planeta, fue en esos momentos de cada 2 años. Porque fíjate que el planeta Marte tiene en el Ecuador tiene unos valles, unos hundimientos que se llama el Valle Marineris. Y el planeta Tierra tiene en el Pacífico otros valles, pero está lleno de agua, que se llaman las Marianas. Fue en un roce, porque hubo una desviación del planeta Tierra en el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y entonces iba directo a chocar con el planeta Marte, pero ahí se impidió, y entonces se pudo un poco, pero aún así dio un roce y se formaron esas. O sea, en el planeta Marte y en la Tierra, en la época de la Atlántida, hubieron muchos líos. De hecho, se han hecho algunas películas con algo de fondo. Perdona, pero es que tenemos que acabar, no nos queda Claro, más por eso digo que tiempo. no se puede en 15 o 20 minutos. La verdad es que es un tema muy complejo y ya la última cuestión para la persona que quiera profundizar en estos temas, ¿dónde pueden adquirir tu libro? ¿Tienes página web? No, simplemente, mi correo electrónico, amigosdelcosmos@gmail.com. amigosdelcosmos@gmail.com, y además estás también en Facebook, ¿verdad? Sí, y en Facebook igual. Vale. Amigos del Cosmos y me pueden localizar. Muy bien, de acuerdo, Ruperto, pues muchísimas gracias. Nando, nos despedimos de ti también, que se nos acaba el tiempo. Nada, que muchas gracias por esta sorpresa y por traerme aquí a Ruperto Tortosa. Menos mal que he hablado bien de él, que si llego a hablar mal y me lo traes ahí de repente, sí, pues... mira, pero yo lo sabía, en el fondo lo sabía. Oye, muchas gracias a los dos, nos tenemos que Es un marchar. placer. Venga, hasta luego, adiós. Venga, hasta otra. Hasta luego.